¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Me da mucho gusto, hermano, hoy día jueves 21 de enero del 2021, hermano, estar compartiendo la palabra de Dios, amén. Mire, ya estamos preparados, espero que usted también, ¿verdad? Y como usted ya está viendo aquí en la pantalla, bueno, pues hoy es jueves de dones espirituales. Y hoy vamos a hablar, hermano, acerca de los dones de sanidades. Recuerde que tanto el don de fe que vimos la semana pasada como estos dones de sanidades, pues están contenidos dentro, hermano, de los dones que se conocen como dones de poder. Y asimismo, ¿verdad? En la clasificación de los dones de manifestación. Pero bueno, pues vamos a prepararnos, vamos a orar, ¿verdad? Invite a los suyos, prepárese, no se distraiga, tenga a la mano su Biblia, su libreta. Mire, vamos a ver bastante información el día de hoy. Seguramente no la va a alcanzar a copiar, pero recuerde, ¿verdad? Puede volver a ver el video o bien puede usted solicitarme el material. El material es un libro, ¿verdad? Bastante grueso también, pero se lo podemos enviar ya sea por correo electrónico o por WhatsApp en formato de PDF. Hágamelo saber, dígame, ¿verdad? Y se lo envío. Miren, le voy a poner aquí en la pantalla los datos. Sí, ahí están los datos, ese es mi número de celular, ¿verdad? Mi número personal, ahí usted me lo puede hacer, solicitar, decirme, pastor, me puede mandar el manual o el libro de los dones espirituales y yo se lo envío con todo gusto. Amén, estos materiales no los cobro, ¿verdad? No se cobran, hermano, porque lo que hemos recibido de gracia lo compartimos y que sea para la edificación de la iglesia. Créame que lo he compartido con bastantes pastores y ha sido de mucha bendición. Amén. Así que si usted también lo quiere tener, pues solamente hágamelo saber. Si quiere que se lo mande por correo electrónico, bueno, pues también, mire, ahí está mi correo electrónico. Hágamelo saber también enviando un mensaje y yo se lo envío igual de regreso en formato de PDF. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, voy a dejar ese número, ¿verdad? Y el correo electrónico, ahí lo voy a dejar en la pantalla. Entonces, pues vamos a comenzar porque el día de hoy, como le digo, hay bastante información que hay que estudiar, ¿verdad? Y dejemos que la presencia de Dios, del Espíritu Santo, nos hable. Amén. Vamos a orar para comenzar y ponernos en las manos de Él. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche por este tiempo que nos das de podernos reunir nuevamente para estudiar de tu palabra. Te pido que bendigas a mis hermanos en sus hogares, en sus trabajos, Señor, aún en la iglesia, en el camión, Señor, en el carro, donde quiera que se encuentren, Señor, que tú les bendigas. Queremos disponernos, Señor, para recibir una enseñanza de parte de ti, una predicación, un estudio, Señor, en el cual tú hables a nuestras vidas, Señor, y sea de bendición. Anhelamos descubrir nuestros dones espirituales para poder funcionar en ellos. En tus manos estamos, guíanos y recuérdanos las palabras de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en tus manos. Amén. Bien, hermano, pues vamos a comenzar como ya le comenté, ¿verdad? Dentro de los dones de manifestación está la clasificación de los dones de poder y vamos a ver el día de hoy los dones de sanidades. Si usted no vio el tema de la semana pasada del don de fe, se lo recomiendo. Búsquelo ahí en YouTube o en Facebook y chéquelo, véalo para que se ponga al corriente. Amén. No olvide compartir este link también, ya sea por Facebook o por YouTube, para que la palabra de Dios sea de bendición. Hermanos, el pueblo de Dios necesita moverse en sus dones espirituales. Amén. Bueno, pues fíjese que lo curioso de los dones que vamos a ver el día de hoy son precisamente eso, dones. Es decir, no es uno solo, sino que son dones espirituales, es decir, dones de sanidades. Amén. Fíjese bien, estos dones de sanidades se encuentran en el versículo número 9 de Primera de Corintios, capítulo número 2, donde dice de la siguiente manera, dice, a otro fe por el mismo Espíritu, ¿sí? Dice, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esto significa, hermano, como lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Que no es un solo don de sanidad, sino que son distintos o diferentes dones de sanidades operando en conjunto como si fueran uno solo. Amén. Un ejemplo, hermano, de esto lo tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 3 y versículos del 6 al 9. ¿Recuerda ese pasaje?
Es el pasaje, hermano, donde un cojo le pide limosna a Pedro y a Juan, ¿sí? Que iban al templo. Mire, lo voy a leer. Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 9 nos dice así. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Qué tremendo, hermano, esta sanidad, ¿verdad? Que el apóstol Pedro lleva a cabo sobre este personaje que estaba cojo. Este hombre extiende la mano para que ellos le dieran una moneda, una limosna. Sin embargo, Pedro, hermano, no llevaba, ¿verdad? Pero llevaba algo más poderoso que eso. Y qué mejor, hermano, que devolverle, fíjese bien, la facultad de caminar a una persona, más que darle una moneda que le pudiera servir, hermano, solamente para un ratito. ¿Me explico? Y qué precioso, hermano, ese relato bíblico que dice Pedro, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Amén. Y lo que tenía Pedro para dar, hermano, pues era la impartición del Espíritu Santo, manifestada, hermano, en dones de sanidades, que Pedro tomándole por la mano derecha a este hombre, lo levanta y él, hermano, se pone sobre sus dos pies, salta, camina, hermano, da una manifestación gloriosa de esta manifestación redundantemente, hermano, del Espíritu Santo en su vida. Fíjese bien que, hermano, todo el pueblo se dio cuenta, ¿sí? Y entró con ellos al templo alabando a Dios. Amén, qué precioso. Fíjese bien, permítame explicarle algunas cosas muy importantes acerca de este don. Fíjese, tenemos que considerar lo siguiente. Pablo explica varias cosas, fíjese bien, muy importantes acerca de este don. Vamos a ver la primera, fíjese. Es un don múltiple, ¿verdad? Como ahorita se lo mencionaba. ¿Eso qué significa? Significa, hermano, que se trata de varios dones como si fuera uno solo, ¿sí? Es lo que, hermano, comencé a decirle desde prácticamente la introducción, ¿sí? Es decir, estos dones de sanidades o son, mejor dicho, varios dones de sanidades. Sin embargo, todos estos, fíjese bien, operan como si fueran uno solo en la vida de un creyente, ¿verdad? Que obviamente tenga este don. ¿Eso qué significa? Significa, hermano, que un creyente puede tener dones de sanidades. Es decir, puede tener en su conjunto esa variedad de dones de sanidades un solo creyente. Esto no es, hermano, que varios creyentes, fíjese bien, uno tenga una parte, otro tenga otra parte y otro creyente tenga otra parte y que los tres creyentes cuando se conjuntan, ¿verdad? Pues tengan el total de los dones de sanidades. No. Lo que nos quiere decir el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 12, versículo 9, es que un solo creyente o una sola creyente puede tener en su vida los dones de sanidades. Un solo creyente o una sola creyente. Amén. Es por ello, hermano, que estos dones, fíjese bien, son diferentes, son varios. Y quien tiene estos dones tiene que encontrar la manera, fíjese bien, allegándose al Espíritu, entrando en comunión con Él, de irlos poniendo en funcionamiento. De pronto podrá haber una manifestación para un tipo de enfermedades y después, hermano, podrá haber también en su vida la manifestación sobre otro tipo de enfermedades. Eso lo vamos a ir explicando. Amén. Pero lo que nos debe de quedar claro por principio de cuentas es el hecho de que un solo creyente o una sola creyente puede tener la totalidad de los dones de sanidades y no ser repartidos entre varios creyentes. ¿De acuerdo? Fíjese bien, no fue la intención de Dios que este don múltiple se dividiera entre un número de personas, sino que todo el grupo de dones de sanidades pueda funcionar mediante un solo individuo. Es lo que estamos explicando. Por eso la palabra dice, y a otro, no dice y a otros, sino y a otro en singular, dice dones de sanidades.
La palabra tampoco nos explica cuántos dones de sanidades son. Pero imagínense, hermano, cuántas enfermedades hay en el mundo. Eso significa que un solo individuo teniendo los dones de sanidades puede tener la capacidad espiritual dada por Dios para operar en todas las enfermedades que pueda haber. Es sorprendente esto, amén. Vamos a continuar, fíjese. No obstante, en la práctica, mencionamos aquí, muy pocos llegan, fíjese, a la meta ideal de tener todos los dones de sanidades funcionando en su ministerio. ¿Sí? ¿Por qué, hermano, mencionamos que en la práctica esto sucede? Bueno, hermano, porque, mire, honestamente debiéramos funcionar en nuestros dones espirituales. Y estos van a funcionar en la medida en la que nosotros estemos en comunión con el Espíritu Santo. Pero lamentablemente, hermano, hay muchas cosas que nos distraen de estar en comunión con el Espíritu de Dios. Y es por ello, hermano, que una persona que tenga los dones de sanidades puede funcionar, fíjese bien, para ciertas enfermedades, pero para otras no, por el hecho de que no se ha dado tal vez ese creyente o esa creyente a la tarea de poder explotar, de poder adentrarse todavía más en los dones de sanidades que Dios le ha dado por medio de una comunión con el Espíritu Santo. Y es por eso, hermano, que muchas personas que tienen los dones de sanidades, de momento se enfocan solamente, escúchelo, se enfocan solamente a ciertas enfermedades, que pueden ser, por ejemplo, enfermedades de los huesos, ¿sí? Que en ocasiones es lo más común, ¿verdad? Que una extremidad está más corta que la otra, que hay artritis, que hay, hermano, dolencias, que hay anormalidades en el crecimiento de los huesos. Entonces, con los dones de sanidades, fíjese bien, quien tiene estos se puede enfocar solamente, por ejemplo, a esa parte que tiene que ver, como le estoy mencionando, el caso de los huesos. Pero si se le presenta un caso, hermano, de una diabetes, de un cáncer, se puede llegar a sentir falto de fe o incapaz de orar por esa persona para que sane, ¿sí? Por ese hecho que le comento, por el hecho, hermano, de lo que estamos también explicando aquí, que es prácticamente, hermano, esto que estamos tratando de hacernos entender a todos y cada uno de nosotros. El que quien tiene los dones de sanidades va a ir explorando, va a ir explotando cada vez más, de acuerdo a la comunión que tenga con el Espíritu de Dios, los diferentes dones de sanidades que tiene para las diferentes enfermedades. Pero se puede limitar o se puede ver limitado a solamente funcionar en un pequeño grupo de enfermedades, también con un pequeño grupo de dones de sanidades que operen en ellos. Lo hermoso sería, fíjese bien, que quien tiene los dones de sanidades, pues, hermano, hermana, operara en todos ellos para cualquier tipo de enfermedad. Enfermedad degenerativa, enfermedad de la sangre, enfermedad del corazón, de los riñones. Imagínese, hermano, cuántas enfermedades hay. Precioso, hermano, sería que quien tiene este don, lo vuelvo a repetir, pudiera, fíjese bien, experimentar el mover de Dios en su vida para que todos los dones de sanidades funcionaran y no hubiera enfermedad que no pudiera ser sanada por el mover del Espíritu. ¿No lo cree? Eso sería lo ideal, ¿sí? El caso, hermano, de esto que le hablo está, por ejemplo, en nuestro Señor Jesucristo. Tal vez también en un hombre como Pablo, también como Pedro. Hermanos, que incluso su sombra, fíjese bien, sanaba a los enfermos. Traían enfermos a ellos de diferentes tipos, ¿sí? De diferentes clases de enfermedades. Incluso algunos, hermano, que ya habían muerto. Y cómo, hermano, nuestro Señor, cómo estos hombres de Dios, Pablo y Pedro, fíjese bien, llevaron a cabo en sus vidas esa manifestación múltiple de los dones de sanidad. Es decir, cualquier enfermedad que venía a ellos, con el mover del Espíritu, el Señor los sanaba. Pero la diferencia hoy en día es lo que le estoy tratando de hacer ver, ¿verdad? Mire, yo he conocido personas que, como le mencioné hace un rato, ¿verdad? Oran por las personas para que, por ejemplo, sus extremidades, por ejemplo, sus piernas estén parejas, ¿sí? Que no esté una más corta que la otra, sino que las dos estén parejas, ¿sí?
Pero de esas personas que he visto que oran en esa área, he escuchado de ellas que se sienten incapaces de orar, fíjese bien, por enfermedades, por ejemplo, renales, de los riñones, ¿sí? Y muchas veces me han dicho, aún no entro, o aún el Señor no me da, ¿verdad? El mover para poder orar para ese tipo de enfermedades, ¿sí? Dándome a entender que es algo que en la comunión con el Señor, fíjese bien, es algo que al intimar con Él van a irlo adquiriendo. Amén. Vamos a ver, hermano, qué más es lo que vamos a mencionar en relación a los dones de sanidades. Fíjese bien, tenemos que hablar, hermano, acerca de estos en relación con la medicina. Ponga mucha atención aquí. Fíjese bien, en primer lugar, se debe de aclarar, es decir, nos debe de quedar claro y también enfatizar que los dones de sanidades son enteramente de carácter espiritual, como los otros dones. ¿Por qué mencionamos eso? Bueno, pues por el hecho de que no se debe de confundir el mover espiritual del don, o de los dones, mejor dicho, de sanidades, con un remedio casero, o con una receta médica, o con algún proceso, fíjese bien, terapéutico, clínico, ¿sí? Médico, hospitalario, que promueva la salud de la persona. No, 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 no. Los dones de sanidades son completamente espirituales. Es decir, no con ningún remedio, no con ninguna recetita, no con nada, hermano, que la medicina pueda, fíjese bien, aportar. Los dones de sanidades no necesitan de nada de eso. Los dones de sanidades llevan a cabo su función sanando a la persona como una operación de carácter espiritual. Amén. ¿Qué significa eso? Fíjese bien. Por consiguiente, bueno, pues jamás debemos confundir, ¿sí?, los dones de sanidades con la profesión médica, ¿sí? En ocasiones muchos cristianos llegan a decir que quienes son médicos cristianos tienen dones de sanidades. Pero yo quiero decirle que no siempre es así. Digo, no descarto, ¿verdad?, el hecho de que una persona creyente, siendo médico, ¿verdad?, una doctora, un doctor, no descarto que pueda tener dones de sanidades. Pero lo que sí no podemos afirmar es que un doctor cristiano o una doctora cristiana, por fuerza, ¿sí?, tiene dones de sanidades. No. Tal vez mejora la salud, tal vez contribuye a la salud de las personas, pero por su profesión. Pero eso no significa que se mueva espiritualmente en dones de sanidades, ¿sí? Por otro lado, le digo, pues puede ser que algún doctor sí los llegue a tener, ¿sí? Y combina tanto su profesión, fíjese bien, con el mover espiritual en su vida a través de estos dones. Ahora mencionamos, fíjese bien, que no debemos menospreciar el ejercicio de la profesión médica. Sin embargo, esta sigue siendo limitada y es cuando se hace necesaria la intervención divina. Mire, mucha atención en este punto. Para muchos cristianos, ir con el doctor puede representar falta de fe. Para muchos cristianos, ir con un doctor puede representar, hermano, hermana, el no buscar de Dios, el no tener fe en Él, ¿sí? Puede, hermano, representar el hecho incluso hasta de una maldición. Créame, he escuchado, hermano, entre el pueblo de Dios, entre diferentes denominaciones que he conocido, que ir con el doctor, hermano, es una ofensa a Dios, es un pecado. Casi, casi, hermano, que una maldición cae sobre la persona que va a consultar a Dios. Perdón, que va a una consulta médica, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo atañen a la fe, ¿sí? Y muchas de las veces, fíjese bien, han pasado tragedias en las cuales una persona, hermano, ha fallecido por un descuido que se pudo haber, hermano, evitado si tan solo la persona hubiera hecho caso con responsabilidad de haber ido con el doctor o con una doctora. ¿Me explico? Es por eso, hermano, que los dones de sanidades, y mucho menos Dios, fíjese bien, están peleados, hermano, con la profesión médica. Es decir, hermano, la profesión médica es una bendición. Dios la ha hecho crecer, Dios la ha permitido. El Señor ha dado la ciencia, el crecimiento en esta.
debe de ser utilizado como un instrumento, esta profesión, para el beneficio del ser humano. Dios no está peleado con ello, los dones de sanidades tampoco, pero sí tenemos que entender que la profesión médica está limitada, ¿sí? Y aunque hoy en día hay avances tecnológicos en relación a la ciencia médica que son sorprendentes, aún así, hermanos, muchas de las veces se hace necesaria la intervención de Dios, la intervención divina, como mencionamos aquí, para casos, hermanos, en los cuales la medicina se ve, hermanos, limitada, ¿sí? Entonces, nos debe de quedar claro ese punto. Dios no está peleado con los médicos, con la medicina, ni con la ciencia. Dios la ha permitido. Dios ha promovido esta para beneficio del hombre. Sin embargo, hermanos, hasta donde la medicina llega, es donde Dios, hermano, actúa. Y muchas de las veces, escuche esto, Dios actúa, ¿sí? Aún cuando muchas de las veces la persona no ha obtenido un resultado a través de la medicina. Y sabe que Dios puede solventar incluso hasta un problema económico en aquellos que padeciendo una enfermedad reciben su sanidad por una obra espiritual de los dones de sanidades. Se evitan gastos, se evitan compromisos, se evitan deudas, se evitan, hermano, un sinfín de conflictos, a veces hasta familiares, ¿sí? En el hogar, por la cuestión, hermano, de que cuando una persona enferma, mire, está dispuesta a darlo todo, ¿verdad? Y se cumpla la escritura, donde dijo, hermano, nuestro Señor, ¿verdad? Que prácticamente lo que el hombre tuviere, eso dará por su vida. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien, mencionamos aquí en la parte de abajo que Dios puede usar personas totalmente ignorantes del campo médico para manifestar los dones de sanidades. Lo que le decía, no pensemos, no generalicemos que los doctores tienen dones de sanidades. Puede ser que alguno que otro sí, conforme el Espíritu se los haya querido dar. Pero no podemos decir que todos, por el hecho de que trabajan en el ámbito de la salud, tienen dones de sanidades. No, sino que una persona, fíjese bien, siendo sencilla, siendo común y corriente, un creyente así, puede tener los dones de sanidades sin conocer y sin saber absolutamente nada del campo de la medicina. Qué hermoso, ¿no le parece? Esto, hermano, es, fíjese bien, algunos de los principios que tenemos que entender. Amén. Mencionamos ahora enseguida que muchos creen, fíjense bien, que Pablo llevó consigo a Lucas el médico, ¿verdad? El autor, por ejemplo, el tercer evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Y asimismo el autor del libro de los Hechos, ¿sí? Muchos creen que Pablo lo llevó a él consigo como un respaldo en caso de que le fallaran los dones de sanidades. ¿Cómo ve? Y tal argumento, hermano, debe de ser rechazado, ¿sí? Mire, a Pablo le agradó llevar a Lucas consigo mismo por el corazón que tenía él, por los dones, por el amor con el que Lucas amaba la obra de Dios, ¿sí? Claro, hermano, no podemos descartar que Lucas, a donde quiera que iba, fíjese bien, era una bendición para los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando la situación lo ameritaba, pues claro, hermano, Lucas estaría dispuesto, ¿verdad?, a poder revisar, atender, checar a ciertos hermanos en Cristo que con propósitos específicos, hermanos, no podían recibir su sanidad a través de la oración, a través de la imposición de las manos, a través de los dones de sanidades, ¿sí? Claro que Lucas era una bendición, pero el creer que Pablo lo llevó con él para que lo atendiera, para que lo ayudara, o para que cuando Pablo orara por una persona y ésta no sanaba, entonces le dejara el lugar a Lucas, hermano, ese es un error. La iglesia cristiana no debe de creer eso, sino que el corazón de Lucas, el amor por la obra, hizo que Pablo lo llevara con él en su equipo, hermano, de ministerio, a donde quiera que este hombre de Dios era llevado por la presencia del Señor. Amén. Era un colaborador del apóstol Pablo. Fíjese, se han hecho muchos comentarios y hasta tomado actitudes en contra de la profesión médica, hasta el grado de impedir a los creyentes atenderse con el médico, ¿sí? Mire, hermano, es triste esto, ¿verdad? En los años que tengo ministrando he conocido iglesias cristianas, denominaciones cristianas,
donde sucede esto que comento y que también ya lo mencioné hace un momento, ¿sí? Donde ir al médico es pecado, es falta de fe, es una ofensa a Dios, es como renegar de Dios. Y sabe que se han llevado a cabo, por medio de la responsabilidad y de pensar bajo estos argumentos, se han llevado a cabo muertes, se han llevado a cabo tragedias, con niños, con mujeres, con hombres. Hermano, que si tan solo hubieran aceptado una consulta, un tratamiento, una pastillita, ¿verdad? Un suero, o sea, lo que médicamente se pudo haber contribuido, se ha incurrido en tragedias por causa, hermano, de esta ignorancia, por causa de tener argumentos como estos en los que no necesitamos el doctor, en los que Dios me va a sanar. Y sabe que muchas personas, esperando a que Dios las sane, incluso han fallecido, ¿sí? Entonces Dios también nos hace responsables. Y no tenemos, fíjese bien, que tomar una actitud en contra de la ciencia médica, en contra de los doctores, ¿sí? Porque cuando Dios, fíjese bien, escuche esto, cuando Dios no está en su voluntad sanar a una persona por medio de los dones de sanidades, no significa que la persona se deba quedar así, sino que tal vez el propósito de Dios no es ese, que por medio de los dones sane, sino que es otra cosa lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona, y tal vez vaya a utilizar a un doctor, a una doctora, un tratamiento para hacérselo entender, para mostrarle el propósito del por qué está en esa condición de enfermedad. ¿Me explico? Es por eso, hermano, que en el cristianismo, hermano, nos tenemos que deshacer, fíjese bien, de muchos preceptos, de muchos argumentos que no son de Dios, que están, hermano, elaborados por hombres y que los han sembrado en el corazón de los cristianos, y que estos, hermanos, fíjese bien, hasta llegan a ver a los médicos con temor, como si algo les fueran a hacer, hermano, por el hecho de que si van con ellos, es como si desobedecieran a Dios o se rebelaran en contra de Dios. Eso es un error. Tenemos que cambiar ese sentir, porque en la Biblia, escuche esto, en la Biblia usted no va a encontrar ningún versículo, ninguna referencia tampoco a lo que estamos aquí mencionando, a que ir con un doctor, a que consultar, fíjese bien, a una persona que pueda contribuir a nuestra salud sea pecado. No lo va a encontrar en la Biblia, no va a encontrar ninguna alusión a ello. Por lo tanto, hermano, la iglesia cristiana debe de cambiar su manera de pensar. Dios no está peleado con la ciencia. Dios ha dado dones de sanidades, pero también Dios ha promovido que la ciencia crezca, se desarrolle para bien del hombre mismo. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, vamos a continuar y enseguida, fíjese bien, decimos lo siguiente: aquellos que abiertamente rechazan a los doctores, durante el proceso se dan cuenta de que necesitan buscar ayuda de alguien entrenado en la ciencia médica. ¿Sí? Mire, esas personas que enseñan que la gente no debe de ir con un doctor, tarde o temprano, hermanos, se les presenta una situación en su hogar, con uno de sus hijos, su esposa o su esposo, hermano, y terminan yendo al doctor, fíjese, a veces hasta a escondidas, ¿sí? A escondidas, ¿por qué? Por la pena, hermano, de que la iglesia los vea que están yendo con el doctor, ¿sí? Hermano, casos de esto, miren, los conocemos, ¿sí? Casos en los que la gente, hermano, le reclama, ¿verdad? A aquellos que les enseñan que es malo ir con un doctor, les reclaman y les dicen, ¿cómo? Si tú me dices que ir con el doctor es falta de fe, ¿sí? ¿Y cómo es que tú sí vas con él? ¿Sí? Se pueden cometer, fíjese bien, atrocidades en la salud por causa de la ignorancia entre lo que viene siendo los dones de sanidades y la medicina. Estos no están peleados, no están en contra, todo lo contrario. Estos dos en armonía contribuyen para que el amor de Dios se manifieste en la vida de sus hijos, para que estos estén bien, para que estemos bien. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Fíjese bien, hay varias cosas que contribuyen a la salud, como cuáles, fíjese bien, como una alimentación correcta,
el ejercicio, la limpieza, el sueño y el descanso, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero solamente le muestro que fíjese bien, muchas personas por falta del descanso, ¿sí?, perjudican su propia salud, ¿sí? Por falta de una correcta alimentación, ellos mismos contribuyen a un deterioro en su salud, ¿sí? Entonces, hermanos, fíjese, Dios nos hace responsables de ello también, como lo vamos a ver ahorita en un momento. Amén. Fíjese bien, cuando no atendemos a estas cuestiones, estamos fallando y atentando contra nuestro propio cuerpo. Lo que le decía, Dios nos hace responsables para atender, fíjese bien, la alimentación, el ejercicio, la limpieza, el sueño, el descanso, ¿sí? ¿Sabe que a muchas personas el doctor les ha dicho que necesitan caminar? Que necesitan algún tipo de actividad física, comenzando tal vez desde las cuestiones más básicas, pero que no le han hecho caso a la recomendación del doctor. Y siguen, hermano, descuidándose y hasta les da risa y ya lo usan hasta de carrilla, ya lo usan, hermano, como algo chusco. Bueno, yo le voy a decir una cosa, sígase riendo, pero un día le vamos a dar cuentas, fíjese bien, de las cosas que Dios nos hace responsables a nosotros, como es el caso de atender una recomendación médica que un doctor nos pueda dar para nuestra propia salud. Cuanto más, fíjese bien, cuando entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, cuanto más debiéramos de atender a ese llamado de Dios para cuidarnos. Amén. Pero vamos a dejarlo también para un poquito más adelante. Fíjese bien, no olvidemos que Dios le dio a su pueblo leyes, fíjese bien, para su salud, ¿sí? Tal vez usted no sabía esto, pero en la ley de Moisés, ¿sí?, ahí en el libro, hermano, de Números, de Levítico, en Deuteronomio, donde, hermano, se hace el recuento, fíjese bien, de la ley, de todo lo que Dios le dio al pueblo. Hay leyes, escúchelo, que específicamente contribuyen para la salud de su pueblo. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que la gente llega a ver los mandamientos de Dios como algo malo para su vida? Cuando escuche esto, lo que Dios tenía en mente era cuidar su salud. Tal vez sí por medio de la prohibición, fíjese bien, de ciertos alimentos o de ciertas conductas antihigiénicas, ¿sí?, que privándose de ellas, hermano, la salud, el cuerpo del pueblo de Dios estaría sano. Entonces, no veamos la dureza del mandamiento como una prohibición. Veamos, hermano, el amor de Dios en el mandamiento para el cuidado, fíjese, aún de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Amén. Gloria a Dios, fíjese. Mencionamos aquí abajo, hermano, el hecho, bueno, creo que me quedé por aquí arriba, fíjese bien, no olvidemos que Dios le dio a su pueblo leyes para su salud, así como también leyes para regular su alimentación, ¿sí? Tener cuidado de ciertos alimentos. Y mire, se da cuenta de que uno le entra a todo, ¿sí? Y sabiendo, escuche, sabiendo que ciertos alimentos nos hacen daño, pero ahí estamos comiendo, ¿sí o no? Y hasta nos da risa, ¿sí? El chile, la carne de puerco, ¿sí?, el picante, el refresco, hermano, ¿qué decir de la Coca-Cola? Ay, 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 aquí ya van a empezar los ay, 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 ¿verdad? No, pastor, no me diga eso de la Coca-Cola. Hermano, la Coca-Cola, ¿quiere saber qué le hace a sus intestinos? ¿Quiere saber qué le hace, hermano, a su aparato digestivo? Mire, échele Coca-Cola al retrete del baño. Échele Coca-Cola, hermano, al lavabo, a una llanta. Échele Coca-Cola a una batería, a las terminales de una batería, para que usted vea lo que le hace a eso y ahora usted se dé una idea de lo que le hace a su cuerpo cuando usted toma Coca-Cola. Y mire, yo conozco gente, ¿verdad?, que pelean la Coca-Cola, pelean el refresco, hermano, a capa y espalda, y con las uñas, y para acá, y es mío, y está hecho, hermano, fíjese bien, ¿sí?
con químicos, con sustancias. Está hecho, hermano, de tal manera que aunque sabe rico, destruye, acorta la vida del cuerpo. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer? Me explico. ¿Qué vamos a hacer? Pero ahorita vamos a hablar de eso, fíjese bien. Y también leyes, fíjese bien, para establecer la limpieza, la esterilización y la cuarentena. ¿Sí? No es, hermano, que se hiciera sentir mal a una persona por aislarla, sino que ello contribuía a que no contagiara, a que no infectara a los demás del pueblo. Entonces, hermano, fíjese bien, lo vuelvo a repetir, no veamos la dureza del mandamiento como algo malo de parte de Dios, sino que veamos el amor de Dios en el mandamiento para el cuidado de nuestra salud. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, no podemos negar que la profesión médica, hermano, ha ganado muchas batallas contra la enfermedad. ¿Sí? Recuerde, ¿verdad? Cuando se comenzaron a usar los antibióticos, las vacunas, hermano, ¿sí? No hace muchas décadas, no hace muchos años que se empezaron a experimentar, a descubrir muchas cuestiones en relación, hermano, a sustancias, a compuestos, ¿sí? A bacterias que incluso, hermano, pueden ser hasta benéficas y utilizadas para la salud. ¿Qué hablar, hermano, de descubrimientos tan importantes, fíjese bien, como los antibióticos, ¿sí? Que bueno, hermano, se deben de usar responsablemente, pero los beneficios que han traído, hermano, al ser humano han sido muy grandes. Y es algo que tenemos que reconocer, hermano. Tenemos que reconocer que los médicos, los doctores, los investigadores, los científicos en el ámbito de la ciencia médica han contribuido enormemente y han ganado muchas batallas contra enfermedades, hermano, terribles. ¿Sí? Gracias a Dios. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor use a los médicos. Amén. Pero donde los médicos ya no pueden, escuche esto. Ahí es donde se necesita el poder de Dios. Amén. Hay que conocer, hermano, la voluntad de Dios, como lo decíamos en el don de fe. Y conocer la voluntad de Dios, fíjese bien, no es que el hombre pueda conocer a Dios, no, sino que hablamos, hermano, de saber cómo es que Dios opera, cómo es que Dios se mueve, conocer su palabra, hermano, para saber cuando Dios quiere sanar a una persona por medio de los dones de sanidades y cuando no, cuando la persona deba de recibir un tratamiento, un medicamento, alguna solución por medio de la ciencia médica. ¿Para qué, hermano? Para que no nos frustremos, para que no digamos es que oro y no sana. Hermano, es la voluntad de Dios y tenemos que conocerla, porque así como lo hemos dicho desde el principio que comenzamos a hablar de los dones, ¿sí? Los dones no nos han sido dados para que nosotros nos atemoricemos de ellos o para que nos desanimemos, que cuando oramos, que cuando intercedimos o cuando hicimos algo espiritualmente a favor de alguien y no pasó nada, pues no es para que digamos, no, pues no tengo nada, o la persona se murió en lugar de que sanara, o las cosas se pusieron peor. No es, hermano, ello, sino que tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito, cómo va a obrar Él. Amén. Porque Dios puede usar la ciencia médica también para tratar a una persona y hacerle entender, fíjese bien, que se debe de cuidar más. Amén. He conocido gente, hermano, en la que cuando se ha orado por ellos, cuando hemos orado por ellos, mire, han sanado así. Y hay otros hermanos por quienes hemos orado y ha sido gradual. Y hay otros por quienes hemos orado y no se aliviaron. Pero a través de un tratamiento, a través, hermano, de un médico, a través de un especialista, mire, Dios llevó a cabo otro proceso y Dios le está enseñando algo, Dios le está mostrando algo. Amén. Mire, he conocido gente, hermano, por quienes hemos orado y han sanado así como le digo, y Dios les da su sanidad inmediata, pero se vuelven a descuidar, vuelven a cometer, hermano, errores, vuelven a ser irresponsables sobre sí mismos. Al cabo dicen, al cabo el pastor ora por mí otra vez para que yo sane, ¿verdad? Pues déjeme decirle que no debemos de tentar a Dios de esa manera, ¿de acuerdo?
Vamos a continuar. Fíjese bien, de hecho Jesús contó una parábola en Lucas 10, del 30 al 37, donde destacó la actitud del buen samaritano, quien vendó y puso aceite y vino para curar sus heridas. ¿Qué significa esto? Bueno, hermano, pues que este hombre conocía, sabía cómo curar las heridas de aquel que encontró en el camino, ¿sí? Mire, en el ejemplo vemos que este hombre se dio a la tarea de gastar, de invertir en la medicina que le permitiera recuperar al otro su salud. Incluso cuando se lo deja al casero de una posada, ¿sí? Bajo su cuidado, porque él tenía que ir pues a un asunto, ¿sí? Le deja, le dice, todo lo que necesites, dice, yo te lo pago a mi regreso, pero que esté bien, ¿sí? Atiéndelo, que no le falte nada. ¿Qué vemos ahí? Hermano, vemos el hecho de que aún Jesucristo, fíjese bien, al dar este ejemplo, Jesús no estaba peleado con la ciencia médica. ¿Se da cuenta de eso? En Lucas 10, del 30 al 37, usted lo puede leer con calma, está la parábola, hermano, del buen samaritano. Si Jesús la contó y en ella encontramos cómo, no a través, fíjese bien, de la oración, sino a través de un tratamiento, de una terapia, por así llamarlo, de un cuidado médico o clínico sobre el que estaba herido, fue sanado, fue restaurado. Hermano, quiere decir entonces que Jesús no está peleado de ninguna manera con la ciencia médica. Dios tiene sus propósitos. Puede sanar a alguien por dones de sanidades o puede sanar a alguien por medio de la intervención de un doctor. ¿Qué lo determina? Solamente Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe el porqué. Amén. Fíjese bien, Jesús sabía que la práctica de la medicina es buena y necesaria, aunque es limitada, ¿sí? Esto lo vemos en Lucas 8, ¿verdad? Y también ahí en el Lucas capítulo 5. Mire, le voy a leer Lucas 5 y versículo número 31, donde la palabra, fíjese, nos dice así: respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, ¿quiénes van con el médico? ¿Los sanos? No. Los enfermos, los que están malos, tienen necesidad de médico. O sea, Jesús reconoce esto. Y en Lucas capítulo 8 y versículo número 43, fíjese bien, leemos lo siguiente, donde dice que, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado, fíjese bien, en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, ¿sí? Era una persona enferma esta mujer. Lo había gastado todo en médicos, todo lo que tenía lo gastó en médicos. No fue curada. ¿Sabe quién la curó? Jesús. Cuando esta mujer toca, hermano, el manto, el borde del manto del maestro, Jesús sintió que poder salió de él para sanidad, ¿sí? Y el que Jesús preguntara quién me ha tocado, no fue para exhibir, sino que fue para identificar, pero también para que el nombre de Dios fuera glorificado, por el testimonio de ella, que lo había perdido todo por su salud y nunca lo obtuvo, hasta que por medio del Hijo de Dios, operando en dones de sanidades, Jesús, esta mujer recibió su sanidad. Qué hermoso, ¿no lo creen? ¿Qué le muestro con esto? Le muestro el hecho, hermano, de que Jesús, por donde usted le quiera ver, por donde usted lo quiera buscar, Jesús no está peleado con la ciencia médica. Y llegar a ver a esta como una maldición, como falta de fe o hasta como un pecado, es un error. Dios ha permitido que la ciencia médica se desarrolle. Amén. Fíjese bien, reprobar la profesión médica no está de acuerdo con las Escrituras. Cuando la enseñanza de sanidad divina se enseña desde forma equilibrada y sana, mire, muchos médicos han sido los primeros en reconocer el poder de Dios, ¿sí? Es sorprendente, hermano, cómo los testimonios nos llegan
de que cuando van con el médico les dice, usted no tiene nada, Dios hizo un milagro. O médicos que dicen, gracias a Dios, ¿sí? O médicos que de alguna manera reconocen la intervención divina, un milagro, algo sorprendente, algo que no se hizo con su tratamiento, ¿sí? Que iba a llevar días, que iba a llevar meses, tiempo. Y cuando la persona se presenta sin nada, hermano, fíjese qué hermoso es, cuando la misma ciencia médica reconoce el poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Mire, vamos a elaborar una definición de este don. Todavía nos falta bastante, pero vamos a elaborar una definición de este don en este momento. Fíjese bien. Los dones de sanidades, ¿sí?, son o es la capacidad espiritual dada por Dios para impartir a otros la obra, fíjese bien, y virtud sanadora de Cristo. Fíjese bien, la obra y la virtud sanadora de Cristo. Amén. Entonces, hermano, esto es espiritual. Los dones de sanidades son completamente espirituales. Amén. Por lo tanto, hermano, nada tienen que ver con la medicina. Y no quiere decir que estén peleados con ella. Ya lo explicamos. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, hermano, es una habilidad, fíjese bien, que una persona puede tener, una habilidad espiritual que una persona puede tener sin conocer, hermano, absolutamente nada de medicina. ¿Verdad? Es más, ni saber ni para qué es un mejoralito. ¿Verdad? Bueno, casi todos sabemos, hermano, para qué se utiliza un mejoralito, ¿verdad? Pero a lo que voy, hermano, es que la persona sin saber nada ora, y con el mover espiritual en su vida a través de los dones de sanidades se producen sanidades. Amén. ¿Qué nos dice Mateo? Mire, en este pasaje, Mateo 15, versículo número 30, Jesús, hermano, nos enseña algo o nos muestra algo, hermano, precioso. Se lo voy a leer. Mateo 15, verso 30 nos dice así: y se le acercó mucha gente que tenía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, los sanó. Gloria a Dios, hermano. Subraye ese versículo, Mateo 15, verso 30. Fíjese, cojos, ¿sí? Cojos, ciegos, mudos, mancos. Fíjese, mancos, hermano. O sea, había personas, hermano, no solamente con extremidades más largas o deformes o más cortas, sino incluso quienes, fíjese bien, carecieran de una extremidad o de una parte de esa extremidad. Hermano, los dones de sanidades operan de una manera tan tremenda, tan poderosa, que incluso, fíjese bien, la ciencia no puede comprobar cómo es que se puede llevar a cabo la regeneración de algo que no estaba y que ahora ya es. Qué hermoso es nuestro Señor. Fíjese, nuestro Dios es creador. Nuestro Dios es creativo. Nuestro Dios diseñó nuestro cuerpo. Él sabe cómo funciona las células, hermano. Él sabe cómo funcionan los tejidos, todos los órganos, todo, hermano, de nuestro cuerpo. Él lo creó. Por ello, para Él, hermano, no hay nada imposible. Para Dios nada es imposible. Y en los dones de sanidades, mire, regenerar o reconstruir, para Él no es imposible. ¿Sí me está entendiendo? Le estoy hablando de algo tremendamente sorprendente. Amén. Fíjese bien, vamos a continuar. Parece que ningún otro don ha sido tan anhelado como es el caso de los que estamos estudiando. ¿Verdad? Yo creo, hermano, que al darnos cuenta de todo esto, todos diríamos, me encantaría tener los dones de sanidades. ¿A poco no? Imagínense, ¿no es lo que el hombre siempre ha querido? Estar bien, incluso hasta no morir, es decir, ser inmortal. Una persona con dones de sanidades, fíjese bien, le puede hacer frente a todas las enfermedades. En tanto, fíjese bien, en la medida en la que profundice en comunión con el Señor, para que no se mueva solamente en un solo tipo de enfermedades,
sino que las pueda abarcar todas. Y aquí es donde le quiero ampliar lo que expliqué al principio. He escuchado a muchas personas que dicen tener los dones de sanidades, que todavía no les es dado, fíjese bien, el operar, por ejemplo, con mudos o con ciegos, sino que solamente con problemas de huesos, ¿sí? O problemas de artritis, ¿sí? No digo que estén mal, no digo que estén operando mal. Lo que decimos es que los dones de sanidades, siendo unos dones múltiples, es decir, varios, están en un solo individuo. Es la responsabilidad del individuo que los tiene el moverse en todos ellos para todas las enfermedades habidas y por haber. Y no solamente nada más agarrar, ¿verdad?, a los que tienen enfermedades de huesos. Y nada más a ellos y a ellos y a ellos y a ellos y ya. No. Sino que quien tiene los dones de sanidades, se lo vuelvo a decir, debe de tener tal responsabilidad de tener y de entrar en comunión con Dios, de manera que para todas las enfermedades habidas y por haber, el poder de Dios se manifieste en ellas. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien. ¿De dónde viene entonces, hermano, la enfermedad? ¿De dónde viene? Ponga mucha atención, ¿sí? Fíjese bien, sin duda, una de las formas por las cuales viene la enfermedad es por la consecuencia del pecado, ¿sí? Sin duda, hermanos, fíjese bien, antes de la caída del hombre por el pecado, ¿sí?, el cuerpo había sido creado sin defecto por Dios. La creación fue hecha perfecta. El cuerpo, hermano, que Dios creó, ¿sí?, en un hombre como Adán, era perfecto. No tenía ninguna enfermedad, no era susceptible a ningún virus o bacteria, no, hermano, se podía deteriorar, ¿sí? Por eso, fíjese bien, mencionamos que no tenía defecto, mas al concebir el pecado, fíjese qué es lo que pasó, que el cuerpo también, hermano, sufrió una caída respecto a la naturaleza con que había sido creado. Es decir, mucha atención, cuando el pecado entró al mundo, el pecado no solamente rompió la relación espiritual con Dios. El espíritu del hombre se separa del de Dios. No solamente ocurrió eso, sino que también el cuerpo material, ¿sí?, en lo físico, también sufrió, fíjese bien, la consecuencia del pecado, ¿sí? Es decir, aquella perfección con la que había sido creado, el pecado la destruyó, la comenzó a deteriorar, y entonces sí, el hombre comenzó a hacerse susceptible a enfermedades, a morir, fíjese bien, por enfermedades. Cuando antes del pecado, el cuerpo, fíjese bien, era perfecto, ¿sí? ¿Sabe qué queremos decir con eso? Hermano, que el hombre cuando fue creado en un principio, mire, porque su cuerpo estaba bien, no había, hermano, susceptibilidad a enfermedades, hermano, el cuerpo del hombre iba a vivir muchísimo tiempo, ¿sí? Es por ello que vemos, fíjese bien, que aún después de la caída del hombre, vemos, hermano, que muchos hombres vivían muchos años. ¿Por qué? Porque esto fue paulatino, ¿sí? El deterioro del cuerpo, hermano, fue paulatino. Mire, desde el tiempo de la creación, el mundo, hermano, estaba limpio, ¿sí? La tierra, esta tierra en la que vivimos, no estaba, hermanos, tan contaminada como lo está el día de hoy. La tierra, el mar, el aire, todos los elementos, todo lo que hay en este mundo, fíjese bien, en el tiempo de la creación, proporcionó también ese ambiente para que el hombre, hermano, pudiera vivir muchos años. Y es por ello que vemos que muchos, ¿sí?, vivían, hermano, cientos y cientos de años, ¿sí? Pero eso se fue acortando, hermano, con el paso de los siglos, con el paso de los años, hasta el punto en el que en el día de hoy, fíjese bien, la longevidad de un hombre, o el, ¿cómo llamarlo? El tiempo, ¿sí?, promedio de vida de una persona se ha acortado, se ha reducido increíblemente, al grado que se habla, hermano, de que
Ya cuando una persona llega a los 60, ya está, hermano, robando aire, ¿verdad? Ya está viviendo tiempo extra, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque una persona que pasa de los 50, que llega a los 60, ¿sí? Fallece, muere, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha considerado una longevidad ya muy corta, un tiempo de vida promedio muy corto para el hombre, precisamente, hermano, por todas las cosas a las que somos susceptibles. El mundo, el deterioro de este mundo, la alimentación, los descuidos, la falta de descanso, muchas cosas que hacen que la vida del hombre se acorte. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermano, con esto entendemos que no solamente en la caída, a través del pecado, el pecado no solamente separó al hombre de Dios, sino que también el pecado comenzó a destruir, a degenerar paulatinamente el cuerpo que Dios, hermano, le había dado al hombre. ¿Sí? Mire, Génesis 3:16 nos dice esto. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. A la mujer, ¿qué le dijo? Que iba a experimentar lo que era el dolor al dar a sus hijos. ¿Sí? Le dijo a la mujer, ¿verdad?, que su deseo iba a ser para su marido. ¿Sí? Iba a estar sujeta, hermano, a su marido, a ese deseo. ¿Sí? Y que el marido, hermanos, pues la iba, fíjese bien, a gobernar, se iba a enseñorear de ella, iba a ser autoridad de la mujer. ¿Sabe, hermano, que podemos también mencionar, hermano, que antes de la caída del hombre en pecado, ¿sí?, entre la relación hombre y mujer, no existía aquello como el deseo? Es por ello que estaban desnudos y no se daban cuenta. Incluso, hermanos, se puede mencionar en algunos estudios, fíjese bien, que el propósito de que el hombre se multiplicara iba a ser, fíjese bien, a través de que los partos tanto fueran naturales como sin dolor. ¿Sí? Pero ¿qué hizo el pecado? El pecado trastornó toda la creación de Dios, incluyendo el cuerpo del hombre y de la mujer. Y a partir de ahí hasta el día de hoy, hermano, casi que tantas cosas que pueden afectar a la salud de uno, y que uno tiene que aprender a cuidarse y a ser responsable con la vida que Dios nos ha dado. Amén. Fíjese bien, Satanás llevó a cabo la caída de la creación de Dios en el pecado. ¿Sí? El espíritu del hombre estaría separado de Dios, o sea, una muerte espiritual, pero también su cuerpo estaría sujeto a dolores y enfermedades, y eso representa, hermano, la muerte física. Miren, no terminé de leer el verso 17, ahí en Génesis 3. El 16 fue el de la mujer, pero al 17 al hombre le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa, ¿verdad? Dice, maldita será la tierra por tu causa, ¿sí? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, al hombre ahora le iba a costar, hermano, el obtener el fruto de la tierra. El hombre, escuche esto, no es en este punto en donde recibe el mandato del trabajo, no, escúcheme. El mandato del trabajo es una bendición. Ay, ay, ay. O sea, hermano, el que usted tenga que trabajar, el que yo tenga que trabajar, no es una maldición que vino como consecuencia de la caída del pecado, no. Si usted lee en el capítulo número 2 de Génesis, en el capítulo número 2, Dios le dice al hombre que labrara la tierra, que la trabajara. Es decir, el trabajo vino antes, escuche, antes de la caída del hombre en pecado. Digo esto porque muchos creyentes piensan que el trabajo vino como un castigo al hombre, ¿verdad? Yo le voy a decir, su trabajo no es un castigo, es una bendición. Así que gócese y dele gracias a Dios, porque Dios le da las fuerzas para que pueda trabajar. Amén. Pero usted lea en el capítulo 2 y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. El trabajo vino antes de que la creación cayera en pecado. Por lo tanto, ahora, después del pecado, al hombre le iba a costar trabajo
obtener el fruto de la tierra. Por eso dice que con dolor, con fatiga, con cansancio iba a comer del fruto de la tierra. Porque antes de la caída del pecado, mire, el hombre prácticamente lo que tenía que hacer, hermano, nada más era mantener, ¿verdad? Las hortalizas, las plantitas, los árboles frutales, los tenía que mantener, no se cansaba. La tierra hacía que las plantas dieran su fruto de una manera natural. El hombre prácticamente nomás tenía que cortar, hermano, que arrancar el fruto. No se cansaba, no tenía que hacer nada. Pero después del pecado, hermano, el hombre con dolor tendría que obtener de la tierra el fruto para su sustento. Por eso es lo que leímos. Amén. Fíjese bien, vamos a continuar. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento, mucha atención aquí. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento, nuestro espíritu se regenera, vuelve a vivir, ¿sí? Dice, para tener comunión con el Padre. Esto es muy importante, mucha atención. Para tener comunión con el Padre por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y asimismo, escuche, es importante que como nuevas criaturas, también nuestro cuerpo se apropie de esa vida manifestada en salud y sanidad. A ver, póngame mucha atención. Si estamos entendiendo que antes de la creación el cuerpo fue creado perfecto, no enfermaba, no moriría, fíjese bien, como lo conocemos ahora después del pecado, fíjese bien, y cuando vino el pecado, hubo una muerte tanto espiritual como física, porque el cuerpo ahora iba a morir deteriorado ya, por las bacterias, por el pecado, por tantas cosas que pueden afectar la vida del hombre. Fíjese bien, ahora que hemos nacido de nuevo, no solamente hemos recuperado la vida espiritual, la comunión con Cristo, de aquello que fue muerte espiritual por el pecado, ahora hemos nacido de nuevo a la vida espiritual con Cristo, con Dios. No solamente en lo espiritual, escúchelo, sino que ahora también en nuestro cuerpo, así como nuestro espíritu fue reconciliado con el Padre, también nuestro cuerpo puede llegar a experimentar, fíjese bien, lo que mencionamos aquí, puede llegar a experimentar, hermanos, salud y sanidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Cristo, hermano, en la cruz. Escúchelo. Cristo en la cruz, hermano, no solamente restauró nuestra relación con el Padre, sino que también en la cruz Cristo llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Por lo tanto, hermano, escúchelo, hasta nos conviene estar en Cristo. Hasta nos conviene, hermano, convertirnos a Él, aceptar su sacrificio. Porque no solamente Cristo me salva, sino que también Cristo me sana. Amén. La obra de Cristo en la cruz fue tan completa que no solamente me salvó, sino que también Él murió para sanarme. Amén. Ahora, quiero abrir aquí un paréntesis. Escúchelo, por favor. Si usted es una persona que está entendiendo esto, por medio de entender esto, usted puede ahorita experimentar a través de su fe sanidad en el nombre de Jesús. Y si usted no la experimenta, no es, hermano o hermana, para que se desanime y diga, ¿qué pasó? ¿Por qué si estoy en Cristo? ¿Por qué si he sido salva o salvo? ¿Por qué sigo enfermo? Le voy a decir, hermano, una de las cosas de las cuales, ¿por qué puede ser? Porque el propósito de Dios en su vida puede ser otro. Así de simple. ¿Cuál, pastor? Créame que no lo sé. El propósito de Dios en cada creyente es diferente, pero Él lleva a cabo su propósito. Pero una verdad universal y poderosa es esta. Cristo en la cruz no solamente nos salva, sino que también nos sana. O sea, es el plan de Dios que quienes nos acercamos a Él seamos salvos, pero que también nuestro cuerpo esté sano.
es la voluntad de Dios. Pero si usted está viviendo en una enfermedad, no se desanime. Dios tiene un propósito en usted que Él lo va a llevar a cabo. Pero escuche esto, Dios está con usted. Amén. Por lo tanto, usted no debe de ver las cosas, ¿verdad? Como el hecho de que Dios no lo quiere o de que usted está mal o en pecado o algo así. Ahorita vamos a ver algunas cuestiones que nos van a ayudar mucho a entender el por qué. Pero usted tiene que estar confiando en el propósito de Dios. Amén. Mire, ¿qué nos dice Segunda de Corintios? Segunda de Corintios, hermano, nos dice algo precioso. Mire, tenga paciencia. Este es un tema, hermano, algo largo, ¿verdad? Todavía no llegamos ni a una hora, o más o menos sí, ya llevamos una hora. Pero yo le quiero pedir que me aguante, tenga paciencia, porque no lo quiero dejar a medias. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 18 nos dice así. Dice, y todo esto proviene de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Es decir, todo esto proviene de Dios. ¿Qué? Su obra y su virtud. Su obra de salvación, pero su virtud, hermano, de sanidad sobre la humanidad. Póngame atención. ¿Sabe qué significa? Significa, hermano, que Dios no quiere que el hombre esté enfermo. O sea, hombre me refiero a hombres y mujeres, o sea, la raza humana. Pero ¿sabe quién sí quiere que el hombre esté enfermo? Satanás. Satanás por eso, hermano, a través del pecado, separó al hombre de Dios y no solamente lo separó espiritualmente, sino que también físicamente le produjo muerte por medio del deterioro a través del pecado. Pero es la bondad, es la virtud de Dios y la obra de Dios a través de Cristo que seamos salvos y que seamos sanos. Amén. Pero ya se lo dije y se lo vuelvo a decir. Si usted está experimentando, está pasando una enfermedad y usted no ha podido ser sana o sano, hermano, no es para que reniegue de Dios. Es para que Dios se glorifique en usted. Y Dios tiene un propósito. Usted se lo puede preguntar a Dios. Dios, ¿con qué propósito estoy así? Amén. Y Dios se va a glorificar en su vida. ¿Qué nos dice Isaías 53:5? Es precioso, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice así, mas el herido fue por nuestras rebeliones, amén, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En otras palabras, Cristo en la cruz no solamente arregla nuestra condición espiritual, sino que Él también arregla nuestra condición física. Alabe a Cristo, hermano. Alabe al Señor. Gloria a Dios. Fíjese bien. Por ello, hermanos, la palabra de Dios, fíjese bien, nos exhorta a vivir en santidad. Amén. O sea, apartados para Dios, para buenas obras. Amén. Y no participar de las obras de la carne, o sea, del pecado. Porque tanto nuestro espíritu, fíjese bien, ¿sí? Porque tanto nuestro espíritu nos separa de Dios y nuestro cuerpo no sufra el deterioro que trae el pecado. Amén. Mire, se lo vuelvo a leer aquí. Dice, no participar de las obras de la carne, o sea, del pecado, para que tanto nuestro espíritu no se separe de Dios y nuestro cuerpo no sufra el deterioro que viene por el pecado. ¿Sabe que la vida de santidad, hermano, trae sus beneficios en lo físico? ¿Sí? Mire, ¿sabe que el adulterio, la fornicación, sabe usted, hermano, hermana, que muchas prácticas que hoy en día se dan por medio de las adicciones, por medio, hermano, mire, hasta de los tatuajes, de las perforaciones, por medio de prácticas que se llevan a cabo en el cuerpo, que no le agradan a Dios, o sea, que son pecado? ¿Sabe que todo ello destruye el cuerpo? Mire, una persona puede decir y sentirse orgullosa de andar con una, de andar con otra, fornicando, adulterando, pero sabe que su cuerpo sufre deterioro y se hace susceptible a adquirir enfermedades que lo pueden llevar a la muerte, ¿sí? Aunque disfrute, aunque se sienta, ¿verdad? Muy valentón, muy aventado y que las puede todas. Mire,
tarde o temprano el pecado cobra factura aún en lo físico. ¿Sí? Mire, yo quiero abrir un paréntesis. Hace poco vi un video en donde un pastor muy reconocido aquí en México le preguntaban acerca de los tatuajes. ¿Sí? Que le preguntaban los jóvenes, ¿verdad? Que si se podían poner tatuajes. ¿Y sabe qué les respondía el pastor? El pastor les preguntaba, ¿y de qué te lo vas a poner? ¿De qué figura? ¿De qué nombre? ¿De qué te lo vas a poner? Y que este pastor, hermano, les dice que pues que se lo pongan, ¿verdad? Y se justifica en el hecho, fíjese bien este pastor al decir eso, de que pues si en la ley de Dios, ¿verdad?, está escrito en relación a no imprimir en nuestro cuerpo, él dice, si le vamos a hacer caso a ese mandamiento, pues entonces le tenemos que hacer caso a todos los mandamientos de la ley. ¿Sí? Así como diciendo, es imposible, ¿verdad?, hacerle o ponerle atención a todos los mandamientos de la ley, entonces ve y tatúate. O sea, este pastor, hermano, de mucho influencia, ¿verdad?, en México, diciendo eso, hermano, cuando deje le explico algo. El proceso de los tatuajes está directamente relacionado con la sangre del hombre o de la mujer, del ser humano. ¿Y sabe qué nos dice, hermano, Números? ¿Sabe qué nos dice Levítico? Nos dice que la vida del hombre en la sangre está. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, una perforación, un tatuaje, afecta directamente a la sangre del ser humano. La infecta, la contamina. ¿Y saben qué? Se traduce eso en enfermedades. Se traduce, hermano, en bacterias, en mezclas, en contaminación de la sangre que genera infecciones, enfermedades, debilidad en la sangre, que cuando le operan, que cuando se enferma de algo, se agrava. La sangre no coagula o está sucia, está infectada, y eso hace que la persona, hermanos, pueda fallecer por alguna otra manifestación de enfermedad en su vida, que agravado con eso, se va rápido. ¿Me explico? Es por ello, hermano, que discúlpeme, ¿verdad? Pero yo cuando vi este video de este hermano, de esta persona, que les dice a los jóvenes así diciéndoles, sí, a ver, pues de cuál te lo vas a poner, tú eres libre, no pasa nada, porque no podemos nada más hacerle caso a ese mandamiento y a todos los demás, no. Por lo tanto, ándale, tienes mi permiso para que lo hagas. Imagínese diciendo eso en las redes sociales, ¿sí? Pues imagínese todos los muchachos cristianos, todas las jovencitas cristianas, haciéndose perforaciones, haciéndose tatuajes, con los que están destruyendo el templo de Dios. Están infectando su sangre, ¿sí? Mire, a ese respecto, hermano, podríamos hablar de que en el pueblo de Dios había una diferencia en cuanto a la ley. Había leyes, hermano, civiles, había leyes, hermano, que marcan una diferencia en tanto a la postura o a la actitud, hermano, de estas delante de Dios, ¿sí? Y no se puede, hermano, decir, bueno, pues como no podemos cumplir toda la ley, entonces también nos vamos a brincar, ¿verdad?, un solo mandamiento. No, hermano, eso es algo muy atrevido. Eso es algo, hermano, ¿cómo decirlo? Pues hasta temerario, atrevido, ignorante incluso. ¿Por qué, hermano? Porque es decirle a la gente, sí, hazte lo que quieras. Al cabo, no podemos cumplir toda la ley. Por lo tanto, ese mandamiento nos lo brincamos y ándale, haz lo que quieras. Cuando se está atentando contra el contra el templo del Espíritu de Dios. Y abro este paréntesis para decirles a los jóvenes, a los adolescentes, tengan cuidado, muchachos. Tal vez todo mundo lo hace, incluso gente cristiana, jóvenes cristianos. Pero, bíblicamente, nuestro cuerpo es templo de Dios. Lo que haces con una perforación, lo que haces con un tatuaje es contaminar tu sangre. Y eso llevarte a que cuando enfermes, a que cuando te tengan que hacer una operación, a que eso llevarte a que poco a poco tu condición física vaya hacia abajo, se vaya deteriorando. Y aunque no enfermes de nada,
Aunque no te operes de nada, tu sangre ya va a estar contaminada. Jovencita, imagínate para un embarazo. Imagínate para donación de sangre, joven. Imagínate para un trabajo. Imagínate para las cosas más sencillas de la vida. Para un embarazo, jovencita, tu sangre va a estar contaminada por un tatuaje. Que tu hijo, ¿verdad? El producto que venga en tu vientre va a absorber esa contaminación. Y tu hijo puede llegar a nacer mal. Puede llegar a nacer con ciertas deficiencias, con ciertas limitaciones, con enfermedades. Y tú, fíjate bien, jovencita, hacer de la vida de tu hijo un martirio, ¿sí? Le vas a hacer un martirio su vida. ¿Por qué? Porque va a estar sujeto a que alergias, a que enfermedades, a que cirugías, a que no nació bien, nació con sus extremidades anormal, o sea, etcétera. Este paréntesis lo abro para que nos demos cuenta y tengamos temor de Dios. No porque lo haga gente cristiana, no porque un pastor de mucha influencia hable de eso y lo permita, quiere decir que Dios lo apruebe. Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que considerar la ley de Dios. Amén. Y aunque no seamos judíos, los mandamientos de Dios, fíjese bien, son ley también para nosotros. Cuidado para nosotros. Amén. Que aunque no seamos judíos de sangre, hermanos, pero por medio de la fe hemos sido adoptados como hijos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, pues tenemos que tener cuidado, papás, tengan mucho cuidado. Sí, yo sé que los hijos a una edad toman todas las cosas a mal, pero mire, les podemos evitar muchos problemas si les enseñamos la postura correcta y bíblica ante todo eso. Amén. Es sorprendente, hermanos, a mí me sorprende ver gente, hermano, a jovencitos, jovencitas, que en un tiempo, fíjese bien, los vi servir en la iglesia, en ministerios de alabanza, ¿sí? Ahora ya con perforaciones, con aretes, con tatuajes, y ya nada que ver con la alabanza, ya nada que ver con los ministerios de donde yo los vi servir. Y es tristeza, hermano, da tristeza porque empiezan con problemas, ¿sí? Que los llevan a más problemas, a más conflictos, y terminan separándose de Dios. Al Dios, fíjese bien, separándose del Dios que un día sirvieron. Cuidado, debemos de tener mucho cuidado, papás. Amén. Por eso necesitamos estar pegados al conocimiento de la palabra en la iglesia. Amén. Fíjese bien, bueno, esto es, hermano, a lo que nos referimos. Gálatas 5, 16 al 24 nos habla precisamente, hermano, del conflicto entre la carne y el espíritu, las obras de la carne, ¿verdad? Nos habla. Todas las obras de la carne traen deterioro. Todas las obras de la carne traen deterioro. Mire, una persona que comete adulterio, ¿verdad? Hermanos, fíjese qué tremendo, ¿verdad? Comete adulterio y piensa que puede mantener a 2, a 3, ¿verdad? Cuando hasta en lo físico, hermanos, se está acabando, ¿sí? Está comprobado. Mire, hermano, tal vez usted no se ha dado cuenta, o a lo mejor sí, pero si usted tiene cerca a una persona que lamentablemente cayó en adulterio, ¿sí? Hermano, se pone más fea. ¿Me explico? O sea, físicamente cambia su cuerpo, su cara, su rostro. Hermano, no se pone más bonita o guapo. No, hermano, se enflaca, se deteriora. Es el desgaste del pecado. Aunque sea el placer, lo que sea, pero es el pecado. Y deteriora. ¿Sí? Y tanta gente que se siente orgullosa, ¿verdad? Porque ahora sí ya encontró la felicidad. No con la que tenía, sino con otra, ¿verdad? Pues esa supuesta felicidad, fíjese, está haciendo que hasta en lo físico se esté enfermando y deteriorando. ¿Sí? Es algo comprobado, hermanos. Fíjese, David nos muestra que ocultar el pecado ocasiona deterioro físico, o sea, la enfermedad. Acuérdense que estamos hablando del por qué viene la enfermedad. Y estamos mencionando que una de las causas más comunes es por el pecado. Es por eso que en el Salmo 32 nosotros leemos, hermano, en palabras del rey David, lo que él, hermano, experimentó, lo que él menciona en relación a en relación al pecado.
y de cómo, hermano, cuando se calla, fíjese bien, cuando se oculta el pecado, deteriora, destruye el cuerpo. Fíjese, Salmo 32 y vea el verso 3, versículo 3, donde dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sí? O sea, mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos, o sea, enfermedad, deterioro. ¿Sí? Y dice, en mi gemir todo el día. O sea, hermano, discúlpeme, pero el pecado no es placentero. Usted se puede sentir como un adolescente, ¿verdad? Buscando cosas que a Dios no le agradan. Se puede sentir vivo, decir, encontré la felicidad. Pero aquello le va a traer, hermano o hermana, un deterioro en sus huesos, una enfermedad, y que le va a causar gemir de dolor. ¿Sí? Cuidado con el pecado. Fíjese, también el autor del libro de los Proverbios nos invita a no ocultar el pecado y a confesarlo, porque esto trae salud, sanidad y prosperidad. ¿Sí? Lea conmigo Proverbios 28. Proverbios 28 y versículo número 13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. ¿Sabe? A esto se refiere también Santiago en el capítulo 5, donde dice, si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Oren por él, únjanlo con aceite, ¿sí? Para sanidad. Ahí Santiago se refiere, fíjese bien, al hecho de que hay enfermedades que son por causa del pecado, y la unción rompe el yugo, pero cuando el pecado se confiesa. Amén. Es por ello, hermano, que Cristo, fíjese bien, antes de sanar a una persona, primero le perdonaba sus pecados. Cuando Cristo le perdonaba los pecados a las personas, entonces sí, fíjese bien, venía, escuche esto, venía, hermano, hermana, su sanidad. ¿Sí? Les decían, levántate ya. Lo juzgaron a Jesús, lo criticaron de decir, ¿quién es este hombre que perdona pecados? ¿Sí? Le dijeron, ¿quién se cree? Solamente Dios puede hacer eso. Y Él les dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, no solamente de perdonar pecados. Volteaba, por ejemplo, con el paralítico y le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, hermano, cuando confesamos en lo espiritual, cuando confesamos el pecado, mire, para Dios es fácil la sanidad. ¿Sí? Es por ello que en Santiago yo le digo que los ancianos cuando oran por una persona, bueno, pues no se debe de descartar, mejor dicho, la posibilidad de que se encuentre así por algún pecado y llevar a la persona a la reconciliación, ungirle con aceite y que reciba su sanidad. Amén. Es la obra completa, hermano, de nuestro Señor. Vamos adelante. Fíjese, el propósito de Satanás es destruir la obra de Dios, ¿sí? Téngalo presente. Y esto incluye destruir aún en el plano físico a los hijos de Dios. Y para ello se vale del pecado. El pecado destruye, hermano. El pecado deteriora. Amén. Por eso, papás, mucho cuidado con sus hijos, que alborotados por lo que otros aparentemente cristianos hacen, ¿sí? De fumar, de tomar, de tatuarse, de los piercing, de las perforaciones y de muchas otras cosas más. Fíjese bien, aunque aparentemente otros cristianos los hagan, cuidado. Satanás lo que quiere es destruir a sus hijos, destruirlos a ustedes, destruir a los hijos de Dios, a la creación de Dios misma. Y lo hace por medio del pecado, presentando el pecado de una manera atractiva, de una manera inocente, de una manera en la que, mira, todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no? Debemos de tener cuidado. El principio bíblico es, como lo vamos a ver más adelante, el principio bíblico es que somos templo de Dios. Amén. Por eso, hermano, fíjese bien, continúo aquí. El pecado trae muerte espiritual, pero también muerte física. Es lo que hemos estado explicando. Sin embargo, Jesús nos dice que en Él hay vida y vida en abundancia. Cristo rompe aún herencias de enfermedad o generacionales. ¿Qué nos dice Juan 10:10?
Dice, el ladrón, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere Satanás. Pero él dice, yo he venido, Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Por lo tanto, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Confesar el pecado. ¿Por qué más viene la enfermedad? Vamos a ver otras cosas, fíjese bien. Dios puede permitir la enfermedad en la vida de una persona para que su fe sea probada. Job, ¿recuerda Job? Job capítulo número 2, fíjese bien, nos habla, hermano, de cómo vienen los hijos de Dios y entre ellos viene Satanás. Y Dios le permite a Satanás probar a Job. ¿Sí? Dios se lo permite. En el versículo 4, fíjese, dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Sí? Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Tremendo, hermano. ¿Sí? ¿Con qué propósito Dios permitió esto en la vida de Job? Con el propósito de que la fe de Job fuera probada y ésta saliera más reluciente que el oro. Es por lo que yo le decía hace un momento. La obra de Cristo es salvarnos, pero también sanarnos. Amén. Por ello Cristo, ya también se lo dije, perdonaba los pecados y luego los sanaba. Si usted que está en Cristo, que ha sido salva o salvo, está pasando por una enfermedad, puede ser, escuche esto, puede ser por algún desliz, por algún pecado que se ha permitido en su vida o algún pecado que haya estado oculto o que esté oculto. Si usted ha confesado todos sus pecados y está limpio delante de Dios, entonces yo le quiero decir algo. La enfermedad que permanezca en su vida puede ser motivo para que su fe, al igual que en un hombre como Job, sea probada y salga más reluciente que el oro. Pero quiero decirle esto, Dios está en control de su vida. Así como le dijo a Satanás, mas guarda su vida, así Dios tiene guardada su vida y no permitirá que la enfermedad lo destruya, sino que su fe será más reluciente, más limpia, más valiosa que el oro mismo. Sé que es algo fácil decirlo cuando se está pasando una enfermedad y no pretendo herir susceptibilidades de nadie, pero estamos tratando de entender que la enfermedad puede venir por pecado o la enfermedad puede venir en este punto que estamos viendo por el hecho de que Dios quiere que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea probada y sea mejor que el oro. Amén. Así que yo le animo en el amor del Señor. Fíjese bien, Dios puede permitir la enfermedad en la vida de una persona para que su nombre sea glorificado y llevar a cabo sus propósitos, como con Lázaro, ¿verdad? Lázaro muere, ¿sí? Llega Jesús, le llama, ¿verdad? Le dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levanta. Pero una de las cosas, hermano, hermana, permítame, listo. Una de las cosas, hermano, hermana, que hace Jesucristo es darles una palabra a las hermanas de Lázaro en relación a que lo que Lázaro estaba viviendo, fíjese bien, era para que el nombre de Dios sea glorificado. Y qué milagro tan tremendo a través de los dones de sanidades. Amén. En Juan capítulo 9 y versículo número 3, acompáñenme rápido, fíjese bien, leemos lo siguiente, dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay enfermedades que no vienen por pecado, sino que es para que el poder de Dios, para que el nombre de Dios, para que las obras de Dios en la vida de esa persona se manifiesten y Dios sea glorificado.
pero no es nada fácil, ¿verdad? Fíjese, Dios puede permitir la enfermedad en la vida de una persona por causa de su dureza, o sea, de su orgullo. Y que el orgullo, hermano, pues se traduce como pecado, ¿sí? Tenemos el caso, fíjese bien, en Segunda de Crónicas, de un personaje, hermano, que se endureció, se enalteció. ¿Y sabe qué vino como consecuencia de eso? Vino, hermanos, una enfermedad, precisamente como ello, como consecuencia, hermano, de ese endurecimiento. Mire, no lo vamos a leer todo, pero acompáñeme nada más a los primeros versículos. Segunda de Crónicas, capítulo número 16. Le voy a leer los primeros versículos, ¿verdad? Dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Naim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto Baasa, fíjese bien, dice, cesó, ¿sí? Dice, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa, ¿sí? Y dice en el versículo siguiente, en aquel tiempo vino el vidente, fíjese, Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, le dice, no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Le dice al rey, le dice, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Sí? Entonces el rey se enojó contra el vidente y le echó de la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Pero fíjese lo que dice en el siguiente verso, mire, sí lo tuve que leer. Dice, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y posteriores, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, ¿sí? Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. O sea, en pocas palabras, ¿qué pasó aquí? Que este hombre, fíjese bien, no se apoyó en Dios como lo había hecho antes. O sea, no buscó el favor de Dios, la ayuda de Dios, y se hizo alianza con otro rey. Viene el vidente, que era el que hacía la función del profeta, ¿sí? Y le dice, por cuanto no lo hiciste así, dice, locamente has hecho. Dice, no era el problema anterior más grande y buscaste a Dios y Dios te libró. Y ahora que no lo hiciste, dice, no hiciste bien, Dios no se ha agradado de eso y has actuado como lo haría un loco, le dijo. El rey Asa mandó encarcelar al vidente. ¿Verdad? Qué tremendo por lo que le dijo. Lo mandó, hermano, castigar. Pero ¿qué pasó con el rey Asa? Dice que enfermó de los pies gravemente. Y en lugar, escuche, en lugar de buscar a Dios para arrepentirse, se endureció y dijo, los doctores. Pues los doctores no pudieron hacer nada. Y el rey Asa, mire, cuellito, murió, hermano. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Que el orgullo, hermanos, enferma. El orgullo enferma, hermano, hermana. ¿Sí? Póngame atención, fíjese bien. ¿De qué otra forma vienen, hermano, las enfermedades? ¿Por qué otra cosa vienen? Vienen por descuido.
Ay, ay, ay. Fíjese bien, por una mala alimentación, ¿sí? La gente dice, no, pero es que sí como. ¿Pero qué comes? ¿Me explico? Dios nos hace responsables, amén, de tener una buena alimentación, ¿sí? Daniel y sus amigos prefirieron la comida, fíjese bien, de verduras, de legumbres, antes que la comida del rey Nabucodonosor, que incluía vino, carne, ¿sí? Y quién sabe cuántas otras cosas más. Y el rostro de Daniel y sus amigos estaba mejor que el de todos los demás. ¿Cómo ven? ¿Qué vemos con eso? Vemos con ello el hecho, hermano, de que necesitamos tener una buena alimentación. No nada más es comer por comer, sino saber comer. Amén. Hay gente a quienes el doctor ya les prohibió el chile, les prohibió la carne, les prohibió ciertos alimentos, pero no hacen caso. ¿Saben qué es eso? Eso es tentar a Dios. ¿Sí? Dios tiene el poder para sanarlos, sí, pero tal vez Dios tiene el propósito de hacerlos responsables con su cuerpo por medio de un tratamiento médico del que hagan caso para que estén bien. Mire, gente que sabe que no debe de comer chile y come chile. Y andan malos. Y encima, en ocasiones no pueden servir a Dios porque se descuidaron, me explico. No pueden, hermano, entregarse a Dios. ¿Por qué? Porque se descuidan. Por la alimentación, imagínense. Mire, por falta de ejercicio. Ahora, aquí en la alimentación, esperen, a veces también el malpasarse, hermano, y a veces el justificarlo, decir, no es que estoy sirviendo a Dios, no es que tengo que servir a Dios, eso también es un pecado, eso también es un error. Porque Dios nos hace responsables de nuestro cuerpo. Amén. Y más cosas, hermano, que, discúlpeme, que por falta de tiempo no pueda adentrarme mucho. Pero entendamos el punto, amén. Fíjese bien, por falta de ejercicio, gente que necesita caminar, subirse a una bicicleta, ir a un parque, gente que necesita tener una actividad física y no lo hace. Que porque le duelen los pies, que porque no aguanta esto, que porque lo... Pues es que es el proceso del ejercicio. Conforme se va creando la disciplina, ya no le van a doler los pies, ya no le van a doler los huesos. ¿Me explico? Gente que necesita, hermano, tener una actividad y no la hace. Y por causa de eso están bien malotes. Y mire, yo sé que a muchos les da risa porque saben que es verdad. Pero la risa no va a solucionar nada. Se trata de ser responsables. ¿Sí? ¿Por qué más viene la enfermedad? Mire, por una inadecuada forma de vivir. O sea, por falta de descanso. Gente que no duerme, que no descansa. ¿Verdad? Ay, ay, ay. ¿Verdad? Gente que nada más duerme 2, 3 horas. Es que tengo que trabajar. Es que no lo puedo hacer. Pues a veces por eso están como están. A veces una gripa, a veces hasta lo más mínimo se convierte en algo crónico que puede, ¿verdad?, mandarlos hasta la misma lona por causa de un descuido que cometemos si descansáramos bien. Fíjese, por falta de dormir, o sea, está relacionado con esto, ¿sí? No solamente hablamos del descanso de dormir, sino también de tener marcado, fíjese bien, un horario de trabajo, un horario de juego, un horario de actividades y un horario de descanso. ¿Me explico? La falta de dormir, pues es precisamente sí eso, ¿verdad? El no dormir las horas que se debe. Se dice que mínimo una persona debe de dormir 8 horas. Mínimo, ¿sí? Pero bueno, hay quienes hasta duermen más, ¿verdad? Y aún así se andan todo el día bien cansadas o bien cansados, ¿sí? Por falta de higiene, ¿sí? La falta de higiene, ¿qué hace? La falta de higiene crea infecciones, enfermedades, bacterias, virus. O sea, la falta de limpieza, la falta de bañarse, la falta de tener limpio. Mira, hay mucha gente que si limpiaran su casa bien, ¿sí? Y discúlpeme que lo diga, pero si hicieran el aseo de lo que es su entorno, su casa, mire, sería la solución para muchas cosas. Y ahí está que tienen que andar, ¿verdad?, con tratamientos duros para el cuerpo, ¿sí? Y siempre están en ese ciclo de enfermedad. ¿Por qué? Pues porque el lugar a veces en el que se desenvuelven, en el que viven, le falta higiene. ¿Me explico? Entonces, a veces no es tanto, fíjese bien,
el que el cuerpo esté mal, porque venga mal, no, sino porque lo que hay a nuestro alrededor carece de limpieza, carece de esa higiene. ¿Y qué tenemos que hacer? Arreglarlo, hermano. Hay que limpiar, hay que barrer, hay que trapear, hay que desinfectar, hay que lavar. Y que eso se haga frecuente. Sí, que se mantenga limpio el lugar. Amén. Mira, hay tratamientos tan duros del cuerpo que requieren que donde está la persona esté completamente limpio y desinfectado. ¿Sí? Las personas a las que les practican diálisis, hermanos, tienen que estar en lugares en donde todo esté completamente desinfectado. Y son procesos, hermano, en el cuerpo difíciles, dolorosísimos. ¿Sí? Hermano, hermana, la higiene, el bañarnos, eso nos hace sentir bien. Amén. Nos hace, hermano, estar bien. La higiene personal. Amén. Fíjese bien, el placer excesivo, ¿sí? La comida excesiva o cualquier otro tipo de placer en exceso no es bueno. También, hermanos, se debe de tener cuidado con eso. Fíjese bien, por quebrantar las leyes naturales. ¿Cuáles son las leyes naturales? O sea, nuestro cuerpo tiene límites. Nuestro cuerpo fue creado limitado. Y respetar las leyes naturales de nuestro cuerpo, fíjese bien, nos lleva a tener salud. El rebasar esas leyes naturales nos lleva a perder la salud. ¿Me explico? Por rebeldía, fíjese bien, hay gente que es bien cabezona. Y entre más le dices, come bien, o haz ejercicio, cuídate, hacen lo contrario, ¿sí o no? Ay, 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 ¿verdad? Fíjese bien, por autodestruirse, ¿sí? Jóvenes, muchachitas, jovencitos que se cortan, que les gusta, hermano, el dolor, ¿sí? Que lo hacen nada más por fastidiar a sus papás, por ir en contra de la sociedad, por ir en contra de lo que les dicen que no hagan, ¿sí? Esa actitud de rebeldía los lleva a que, hermano, no pueden, fíjese bien, subir al segundo piso porque se agitan y casi que se desmayan. ¿Me explico? Siendo que están tan jóvenes, pero se autoinfligen dolor de tal manera que aquello los deteriora, ¿sí? Personas que apenas barren poquito y mire, ya están que se les sale el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, hermano, no se cuidan a sí mismas. ¿Me explico? Fíjese bien, por necedad, por desobediencia, ¿sí? O sea, todo esto, hermano, fíjese bien, entre más le decimos a alguien, come bien, aliméntate, come veros, hace lo contrario. Ahí va por los Doritos, ¿verdad? Ahí va por la comida chatarra, ahí va por la comida rápida. Mire, a lo mejor quitan el hambre, pero no le ocasionan nada bueno al cuerpo. Ya hablamos de la coca, ¿verdad? Ya hablamos de los refrescos, ¿sí? Mire, nuestro cuerpo no fue creado ni para la coca ni para los refrescos, de una vez se lo digo. Pero ya es responsabilidad de cada quien, ¿sí? Hay muchas cosas que se arreglarían en nuestra vida. Y aquellas personas que dicen, pero es que la coca me sube la presión, pues sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Es 100% azúcar, pues ¿cómo no va a subir la presión? ¿Me explico? Entonces no nos justifiquemos en que ciertos alimentos arreglan una cosa cuando echan a perder el total que hay. El total de todo lo demás. Tengamos cuidado. Abusados hermanos en Cristo, abusados servidores, abusados pastores, ¿sí? Queremos servir a Dios en el pastorado, en el ministerio que Dios nos ha dado, pero porque seguimos comiendo chile, porque nos seguimos desvelando, porque no descansamos, porque no comemos lo que debemos de comer, no vamos a poder rendir físicamente para servir a Dios. ¿Me explico? Entonces, es responsabilidad nuestra también. Primera de Corintios 3:17 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? ¡Qué exhortación tan tremenda! Mire, hay una parte de la cual podemos hablar respecto al por qué Jesús sana. Pero ¿sabe una cosa? Vamos a dejarle hasta aquí. Voy a tener que dividir la enseñanza de hoy en dos partes. Amén.
porque nos queda una parte que es muy importante y ya llevamos 1 hora y 40 minutos. No quiero que se me duerma, no quiero que le regañen, ¿verdad? De que está usted viendo el estudio y ya tiene que estar preparando la cena. Ya nos excedimos aún así en tiempo, vamos a dejarle hasta aquí y esta parte no se la pierda, la vamos a ver la siguiente semana, no se la pierda, pero vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a ver los motivos la siguiente semana de los cuales, por qué Jesús sana y se va a sorprender de cuál es la obra de Dios, la obra a través de Cristo y la virtud de Dios. Pero creo que hasta aquí, fíjese bien, todo lo que hemos visto, hermano, hermana, es muy, pero muy importante. Vamos a dejarle. Si usted quiere todo este material, ahí está mi número en la pantalla. Mándenmelo solicitar por correo o a mi WhatsApp y se lo hago llegar en PDF. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza y comencemos a ser responsables. Amén. La dejamos aquí y continuamos la siguiente semana. Póngase de pie, vamos a orar. Si puede ponerse de pie, hágalo y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Señor, gracias por este tiempo. En tus manos estamos, Cordero de Dios. Te pedimos en este momento que hables a nuestra vida y que podamos ser responsables con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios. Gracias por este estudio, este tema de los dones que tanto ha edificado a nuestras vidas. Que podamos despertar en ellos y fluir en ellos. Te damos a ti las gracias. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. Gracias, Cordero de Dios. En tus manos estamos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano, con ánimo, échele ganas. Créame que yo podría seguir, pero no lo quiero hacer. Amén. Le dejamos aquí, continuamos la próxima semana porque no quiero que pierda detalle, porque vienen cosas muy importantes. Amén. Y el exceso del tiempo puede hacer que usted ya esté distraído y pierda una parte que, como le digo, es de suma importancia. Hermano, hermana, ánimo, échele ganas, confiemos en Dios. Dios es bueno, Él nos cuida, Él está con nosotros. Amén. Saludos en México, saludos en el Estado de México, en Mérida, en Oaxaca, en Coatepec, Veracruz, en Nayarit. Saludos a mis hermanos en Estados Unidos, aquí en San Ignacio, gloria a Dios. El día de ayer, hermano, una experiencia hermosa, ¿verdad? Y el Señor nos guarda y nos cuida y nos libra siempre de todo mal. Y sobre todo, la iglesia creciente de San Ignacio. Gloria al Señor. Amén. La iglesia en Aguascalientes también. El Señor me los bendiga a todos. Y recuerde, hoy ya es jueves. Nos vemos hasta el sábado a las 7 de la tarde en el culto de oración. Amén. Saludos también a la familia Lagunas en Villa Hidalgo, Jalisco. El Señor les bendiga. Pasen una excelente noche y sin falta nos vemos el sábado a las 7 de la tarde. Bendiciones. Dios los bendiga.